El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Trump declaró que Europa no va por el buen camino, argumentando que esta situación es consecuencia del creciente gasto público, la migración descontrolada y las importaciones extranjeras. En este contexto, señaló que algunos lugares en Europa ya ni siquiera se reconocen. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias por llamarme. Muchas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, dijo Trump, no quiero ofender a nadie y decir que no la reconozco. Y eso no es algo positivo, sino muy negativo. Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino. ¿Qué nos comentas de esto, Marcelo? Es que Trump mezcla verdades con mentiras. A veces mentiras en el sentido que esconde sus verdaderas intenciones, como decía, o que se contradice él mismo en la misma frase. Pero también parte de algunas cuestiones que todos sabemos que son ciertas. Uh-huh. La descripción que un poco está haciendo de Europa no es desacertada. Evidentemente Europa ha perdido sus propias raíces, las ha dinamitado. Las dinamitó culturalmente y se ha suicidado económicamente. A instancias de quién sería el tema, pero bueno, eso sería otra cuestión. Lo que sí vemos es que este es un proceso natural que se está dando en Europa, es un proceso que se agrava por las migraciones, por la cuestión cultural que significan esas migraciones, sobre una base de construcción cultural que ha realizado la Unión Europea. Yo veía, por ejemplo, con la tragedia esta de los trenes de alta velocidad que chocaron en España, las palabras de von der Leyen y había otro líder europeo, Macron, uh-huh. Y ambos hablaban de mis pensamientos. Y la verdad, a nosotros tal vez por ahí en los sudamericanos estamos un poquito atrasados en estas cosas, ¿no? Pero nos cuesta entender mucho qué significa mis pensamientos están con las víctimas o con la familia de las víctimas. O sea, nosotros rezamos por las víctimas, oramos, pedimos, acompañamos nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque hay que mostrar esa laicidad. Y eso es lo que precisamente ha minado la identidad europea, y sobre eso, bueno, obviamente las olas migratorias están trayendo otra identidad que sí es fuerte. Y bueno, y esto produce un cambio de colisión, esto con la destrucción económica, con un modelo fracasado que ahora no tiene energía barata para producir, bueno, le da un poco la razón a Trump en lo que está diciendo. Lo que sí la pregunta sería, bueno, ¿y quién es Trump para imponer soluciones o hacer de juez y parte? Pero bueno, evidentemente la respuesta de Trump sería, yo soy el poderoso. Como el derecho pasa a ser solo el de la fuerza y no hay otro tipo de consideraciones, es casi como una decantación natural. Miren, yo observo que esto es un desastre, tengo que ir y poner orden. ¿Y qué le vas a decir? Pero no tenés derecho. No me importa el derecho, tengo la fuerza para hacerlo. Entonces, ¿soy yo o nada? Y después, bueno, por supuesto, todo esto después está matizado, edulcorado de alguna manera en el discurso de Trump para intentar hacerlo más digerible, aunque no demasiado. Tampoco se está preocupando mucho por lo que piensan los europeos. Hoy yo escuchaba a Scott Bessent en Davos y el tono de lo que decía es básicamente lo de Trump. O sea, no es solo Trump, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos de ignorar a los europeos, ignorar los derechos de los europeos, ignorar lo que son los europeos. Pues esto lo han hecho históricamente con otros pueblos y nadie se rasgó la vestidura. Bueno, ahora esto le tocó a Europa y entonces ahora hay un desconcierto. ¿Cómo? ¿Cómo a nosotros? Bueno, eso nos lo hicieron a nosotros, los sudamericanos, por ejemplo, durante mucho tiempo. Nos han ignorado, nos han considerado, nos han impuesto. No tuvieron la crudeza de decirlo abiertamente como lo dice ahora Trump, pero lo hacían. Bueno, ahora les tocó a los europeos. Pasaron a ser de
asociados a los que hacían esto, porque los europeos lo hicieron en muchas partes del mundo, hoy son víctimas de lo que han hecho en otro lado. Y bueno, es que el mundo evoluciona y evoluciona en función de estos cambios, y los cambios que hay tienen que ver con las correlaciones de fuerza. Entonces, en definitiva, eso es lo que hoy están viendo. Cuando fueron poderosos estaban en un lado y ahora están cayendo en eso que veníamos diciendo, lo venimos diciendo hace tiempo en las entrevistas, en esa Europa que empieza a ser un actor de segunda línea. Ser un actor de segunda línea significa que te pasen este tipo de cosas. Luego tenemos, Marcelo, que el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, durante un debate allí en el Foro Económico Mundial de Davos, afirmó que Europa está en una encrucijada y ante la creciente presión por parte del presidente Donald Trump, debe decidir si sigue existiendo como un vasallo feliz o un esclavo miserable. El primer ministro de Bélgica recordó que hasta ahora las capitales europeas han intentado apaciguar al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Habían sido muy indulgentes incluso con los aranceles y que lo hicieron con la esperanza de obtener apoyo de Trump en la cuestión del conflicto ucraniano. Dijo, pero ahora se están cruzando tantas líneas rojas que tenemos que elegir entre nuestro respeto propio. Ser un vasallo feliz es una cosa, ser un esclavo miserable es otra muy distinta. Bueno, aquí habla de líneas rojas, ¿no? ¿Quién habla de líneas rojas justamente, ¿no? Europa, ¿no? Y habla de ser un vasallo feliz es una cosa y ser esclavo miserable es otra. ¿A qué se referirá? ¿A las cuentas bancarias? ¿A desvío de dinero que llega para un conflicto? ¿Qué es vasallo feliz, esclavo miserable? ¿Una cuenta bancaria la diferencia o cómo lo ves, Marcelo? Creo que fueron de alguna manera un vasallo feliz cuando se los necesitó para detener la expansión del comunismo. Después de eso, acordate que cuando cayó la Unión Soviética, el estado de bienestar europeo empezó a desmantelarse. De a poquito se fue desmantelando y van por desmantelar más, porque ya no son necesarios. El problema es ese, es la irrelevancia. Creo que si lo va a plantear en estos términos va a tener demasiados problemas, porque eso es un desafío a Trump, es un desafío a la política que va a ejecutar Trump, y Trump está en una posición de fuerza. Me cuesta creer que estas dirigencias europeas sean dignas y lo hagan por una cuestión de honor. Por un amor a la libertad. Creo que acá el problema real es otro. Creo que ellos representan otro modelo, el modelo globalista, liberal, financiero, y ese modelo globalista es el que está desapareciendo. Ellos en los 90 pensaron que llegaban a tocar el cielo con las manos, que el mundo iba a estar bajo su modelo. Tanto es así que proliferaban, acordémonos, los tratados de libre comercio, aparecían organismos como el CIADI que básicamente subordinaban a los intereses de las empresas los propios gobiernos, que perdían una y otra cada litigio que había. O sea, básicamente era un gobierno de corporaciones. Bueno, este es el resurgimiento de los estados. Nos guste o no, Trump es un dirigista, es nacionalista, lo cual demuestra también que hay muchos dirigismos, muchos nacionalismos, pero en definitiva él utiliza con absoluta claridad el Estado como un arma y como un fin, para proteger corporaciones. Eso sí, eso es cierto, pero lo que no está haciendo es desmantelando el Estado para que esas corporaciones tomen la posta. Y esa es la diferencia con el modelo globalista. Entonces, lo que les está pasando a los europeos básicamente es que están viendo como ese modelo donde ellos eran líderes empieza a desaparecer, y lo que les viene encima en realidad es otra cosa. Se les viene encima un modelo que ellos han combatido. Entonces básicamente es la derrota de sus ideas, y junto con las ideas de sus propios privilegios. Todo como se ha construido la Unión Europea y a lo que apuntaba, porque uno me podrá decir, bueno, pero es un organismo súper burocrático. Sí, es cierto, pero apuntaba y se estaba al servicio de las corporaciones. El modelo es
aplastar las soberanías nacionales. Exacto. A cambio de imponer las ideas de las corporaciones. Y eso es lo que pasaba en Europa, y bueno, eso es lo que ahora se está imponiendo. Ahora es como reapareciendo la política a través de los estados para condicionar a las corporaciones. No van a desaparecer las corporaciones, van a seguir haciendo negocios, seguir siendo poderosas, pero subordinadas. Y esto es más o menos el modelo de China, y también es más o menos el modelo de Rusia, en el sentido de el Estado es quien pone las reglas de juego y las corporaciones juegan con esas reglas. Y en China pasa lo mismo. El Estado pone las grandes reglas, el Partido Comunista, lo que sea, y las corporaciones chinas juegan dentro de esas líneas. Hay algunos analistas que plantean que no, que por ejemplo que China es un paraíso del libre comercio, y que no es cierto esto que estoy diciendo, pero bueno, evidentemente las ideas generales las toma el Estado chino y las empresas se subordinan a eso. Bueno, con Trump Estados Unidos entra más o menos en este mismo paquete, donde las grandes líneas las pone el Estado, donde utiliza los aranceles en función de sus necesidades económicas y políticas. Entonces, cuando vos vas viendo eso, ves una confluencia natural entre esos tres modelos, y enfrentando este modelo, tenés el globalismo que juega a otra cosa, juega a que las corporaciones sean las que ponen las reglas, y creo que ese es el eje central del problema. Después se dibuja, se le pinta, se le da una mano, como decíamos, de barniz para que quede más lindo, que es lo que estaba haciendo este político europeo, pero la realidad es otra. La realidad es que lo que él está escondiendo en su discurso es eso, un modelo que está siendo derrotado por otro modelo que tiene distintas expresiones, distintas formas, distintos objetivos, pero que tienen todos en común que el Estado vuelve a tomar el control de la situación. Marcelo, en este contexto, el presidente del partido francés de derecha Agrupación Nacional, Jean Bardella, ha arremetido contra Trump precisamente. Dijo: lo que se está desarrollando hoy en torno a Groenlandia va mucho más allá de un simple desacuerdo diplomático. Es una prueba de poder y de verdad para Europa. El presidente de Estados Unidos plantea a la Unión Europea una clara disyuntiva: aceptar un vasallaje, como si no hubieran sido vasallos hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aceptar un vasallaje bajo el pretexto de asociaciones transatlánticas, o recuperar nuestra condición de actores soberanos, capaces de defender nuestros intereses y nuestra integridad. Bardella advirtió que la Unión Europea se encuentra acorralada frente a las acciones de Trump, pero tiene la obligación de romper el silencio ante las provocaciones que amenazan su prosperidad e integridad. En este contexto, instó a cancelar el acuerdo comercial firmado en julio del año pasado por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cargaba, por ejemplo, entre otras cosas, con un 15% ya de aranceles, ¿no? Y a aplicar el instrumento anticoerción de la Unión Europea. No se trata de una escalada, sino de nuestra soberanía. Hubo una respuesta a esto de parte de Trump. Advirtió que estas medidas comerciales de represalia frente a su intento de adquirir Groenlandia rebotará y tendrá consecuencias para los países que la integran. En una entrevista con News the Nation, el mandatario cuestionó la comprensión de los europeos sobre la llamada bazuca comercial y señaló que cualquier acción será respondida y va a rebotar hacia atrás. Trump sostuvo que los líderes del bloque no saben realmente qué significa una bazuca y recordó que la Unión Europea ya ha impuesto sanciones y multas multimillonarias a empresas estadounidenses como Apple y Google. No deberían estar haciendo eso, fue lo que dijo. Bueno, ¿qué nos dice esta bazuca que ya otro político francés de la oposición la calificaba como una pistola de agua, ¿no? Y Trump dice que cuidado porque puede rebotar esto, ¿no? Es que es básicamente una pistola de agua, ¿no? Europa no tiene nada para enfrentarlo. Es que es verdad. Los líderes europeos parece que viven sumidos en un mundo de fantasía y pretenden que los demás lo creamos. Hablan ahora del vasallaje y se ponen de pie contra Trump por Groenlandia, lo entiendo, pero cuando ellos chocaron con Rusia, cuando ellos estaban amenazando, cuando hicieron avanzar la OTAN sobre las fronteras rusas, cuando
cuando ellos hicieron el golpe del Euromaidán, cuando ellos de alguna manera empezaron a amenazar con enviar tropas a Ucrania y se empezaron a preparar para la guerra, aumentando sus presupuestos militares, ¿a qué intereses estaban defendiendo? Uh-huh. ¿Cuál era el interés de Europa en meterse en una guerra nuclear, perder el acceso al gas ruso, por ejemplo, y arriesgarse, como decíamos, hasta una guerra nuclear donde no tenían además ninguna chance de ganarla contra Rusia? ¿Por qué hacían eso? Si no era porque estaban instigadas por el mundo anglosajón, si lo queremos llamar de esa manera, que tenía como objetivo desarticular a Rusia. ¿Eso era interés europeo? ¿Cuál es el interés que tiene España o Portugal en lo que está sucediendo en Ucrania? ¿Por qué no dejaron a Ucrania, como históricamente fue, un país que estaba cercano a Rusia o era parte de Rusia? Esa hipocresía que manejan es lo que le quita credibilidad a cualquier atisbo de resistencia. Si sobre eso lo montamos, sobre una serie de mecanismos que ellos idearon para luchar contra Rusia y contra China y que ahora lo quieren revertir y usarlo con Estados Unidos, estamos en una situación que es patética, y eso es lo que sabe Donald Trump. Por eso se burla de ellos y los provoca de alguna manera, porque sabe que no tienen nada. ¿Cómo Europa va a sostener una guerra en Ucrania, amenazar a Rusia, rearmarse con el objetivo de luchar contra la primera potencia militar del mundo y el país con mejores capacidades nucleares del planeta? Simultáneamente tener restricciones con el comercio con China, porque les está barriendo, por ejemplo, la industria automotriz, y a la vez, sobre todo eso, sin energía, porque no tienen energía y la poca energía que tienen depende de lo que les está mandando Estados Unidos a precios astronómicos. Encima quieren desafiar a Trump. Por eso Trump se ríe. ¿Con qué lo van a desafiar? ¿Cuánto pueden sostener una pulseada contra Estados Unidos sin que termine en un desastre para Europa? El problema es otro. O sea, hoy tendrían que reconfigurar todo. Y en realidad no es lo que ellos quieren hacer. Ellos lo que están es metiéndose en otra interna, en otro problema que tiene que ver con esos modelos que yo decía están en disputa y que ahora te lo disfrazan de soberanía, de independencia, de derechos, pero en realidad nunca se trató de eso. Se trató de que ellos querían imponerle al mundo un modelo que ese modelo está fracasando. Creo que eso es la clave, y entonces hace que sí, que la mejor definición de esto es calificar de patético las reacciones europeas, porque está mal encaminada, porque son falsas, porque no tienen una base real, digna, que los pueda hacer ponerse de pie. Y encima los que la están tratando de encabezar son los mismos que se arrastraban hasta hace 2 días, renunciando, por ejemplo, al gas ruso, como decía, porque había intereses estadounidenses. Son los mismos que miraron para otro lado con la voladura del Nord Stream. Entonces vos decís, ¿qué tipo de credibilidad puede tener esta gente que ahora se enfrenta con Trump? Ninguna. Yo no creo que tampoco los pueblos europeos decidan ir a una guerra contra Estados Unidos, aunque sea comercial, siguiendo las ideas de los mismos que antes los llevaron al choque con Rusia, sabe Dios por qué. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.